Muy buenas tardes. Quiero agradecer la presencia de los secretarios del Comité del PAN de la Ciudad de México, que venimos a platicar y a entregar las miles de firmas que reunimos a los diputados federales, para lo cual agradezco también la presencia de los diputados federales de la Ciudad de México, de Santiago Torreblanca, de Santiago Taboada, de Héctor Barrera y de nuestra diputada federal Cecilia Romero. También vienen acompañándonos los presidentes de los comités directivos delegacionales del PAN, el presidente del PAN en Álvaro Obregón, Arturo Montes de Oca, el presidente del PAN en Cuauhtémoc, Luis Gerardo Islas, el presidente del PAN en Coyoacán, Mario Villanueva, el presidente del PAN en Coajimalpa, Alejandro Hermosillo, el presidente del PAN en Gustavo Madero, Francisco Ruiz, el presidente del PAN en Iztacalco, Moisés Cervantes, el presidente del PAN en Iztapalapa, Javier Bernal, el presidente del PAN en Magdalena Contreras, Miguel Guevara, el presidente del PAN en Tlalpan, José Antonio Patiño, el presidente del PAN en Venustiano Carranza, Michel Caballero, el presidente del PAN en Xochimilco, Asensio Mendoza. También nos acompaña aquí los secretarios del Comité Directivo Regional, secretario general Cristian Lujano. Venimos pues a entregar una serie de firmas que estuvimos recolectando entre la ciudadanía, derivada de una propuesta que plantearon nuestros diputados federales en conjunto con los diputados federales que conforman el Frente. Derivado de los sismos del 7 y del 19 de septiembre, las bancadas tanto del PAN como del PRD y de Movimiento Ciudadano tomaron con sensibilidad el momento e hicieron un llamado para hacer un serio recorte a los gastos del gobierno federal y de los partidos políticos para destinar la totalidad de esos recursos del recorte a la reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos. El contenido de la propuesta se centraba principalmente en recortar en un 50% los gastos de burocracia en honorarios y en altos funcionarios públicos. Asimismo, en eliminar los seguros privados de la alta burocracia. Eliminar los viáticos, las gasolinas, los viajes, las comidas de la alta burocracia, así como los miles de millones de pesos que se derrochan en publicidad gubernamental. Acabar con las oficinas alternas y esa vida de lujos y excesos que tanto ofende a los mexicanos. En la iniciativa se plantea que más de 40,000 millones de pesos se podrían ahorrar de estos recortes y destinarse en su totalidad a la reconstrucción. Datos de Fundar, una organización reconocida en la evaluación del gasto público, plantean que al ritmo que va gastando el gobierno federal en publicidad gubernamental, este gobierno habrá derrochado más de 60,000 millones de pesos al final del sexenio. Es momento de decir, ya basta a los lujos, ya basta a los excesos, ya basta al despilfarro y ya basta al derroche del gobierno federal. La iniciativa planteaba estos recortes y la iniciativa planteaba que estos recursos del recorte se fueran a la reconstrucción. Derivado de esto es que en el PAN de la Ciudad de México salimos a las calles, todos los presidentes de los comités directivos delegacionales, el PAN de la ciudad, hace un par de semanas, a decir que esta propuesta no es solamente la propuesta de los partidos políticos, sino es la propuesta de miles de ciudadanos que quieren que el gobierno federal se recorte esta forma de gastar el recurso, de miles de ciudadanos que quieren que se acabe el despilfarro y de miles de ciudadanos que quieren que la reconstrucción de la Ciudad de México se tome en serio. Y por eso salimos a recolectar firmas. Salimos a recolectar firmas en plazas públicas, en las calles, en los mercados, hablando con la gente. Y la gente, independientemente de la simpatía política, independientemente de si simpatizaba con el PAN, con el PRD o con Movimiento Ciudadano, nos decía que estaba de acuerdo
en que el gobierno federal debía recortarse el presupuesto y destinar más recursos a la reconstrucción. Hoy venimos a entregar estas firmas en este momento porque consideramos que es el momento oportuno, antes de que se apruebe el presupuesto, para hacer un llamado al PRI para que se recorte el gasto del gobierno federal y para que se le dé para adelante a la reconstrucción en la Ciudad de México. Nosotros le vamos a entregar las firmas al coordinador de los diputados del PAN, al coordinador Marco Cortés. Y habremos pues de entregarles, es más, ya se les entregaron a todos los grupos parlamentarios, a todos los coordinadores, los oficios en donde les solicitamos que atiendan a esta propuesta y que pueden consultar todas y cada una de las firmas que están en resguardo de la coordinación del grupo parlamentario del PAN. Queremos hacer este llamado porque no queremos que los partidos políticos, el PRI principalmente y sus aliados, piensen que es solamente una iniciativa del Frente, sino que es una voz, que es la voz de estos miles de ciudadanos. Queremos hacer este exhorto a los grupos parlamentarios del PRI y sus aliados para que no hagan oídos sordos de esta propuesta, que no hagan como que la Virgen les habla cuando hablamos del recorte y de la responsabilidad fiscal, que piensen en México, en cómo servir a México y no cómo tener secuestrada a la ciudad y a los mexicanos. Fíjense, adicionalmente queremos aprovechar esta tribuna para sumarnos al llamado que ha hecho el gobierno de la Ciudad de México y al llamado que han hecho nuestros diputados federales. El primero, para que los recursos del Fondenen se destinen ya a la Ciudad de México, que los recursos de la reconstrucción no se retrasen por cálculos políticos y por estrategias de presión, que esos recursos de la reconstrucción se destinen ya sin tramitologías burocráticas que solamente están enredando. Hay miles de personas que están siendo afectadas por los sucesos de los sismos y miles de personas que están siendo afectadas por la negligencia y la insensibilidad de este gobierno priista. Hacemos este llamado para que de inmediato atiendan la reconstrucción como un tema de humanidad, no como un tema político ni de cálculo electoral. Y por último, decirle también al PRI, al gobierno y a los diputados del PRI, los recursos del Fonden, así como lo dijeron nuestros diputados Barrera y Taboada, se deben destinar para todos, sin excepción. Quienes fueron afectados deben ser apoyados por estos recursos. Queremos pues que la reconstrucción vaya y vaya en serio. Queremos que la reconstrucción sea de inmediato y se destinen los recursos al gobierno de la ciudad para atender esta emergencia. Y queremos también que esto se haga sin el despilfarro, el derroche ofensivo del gobierno federal. Les quiero agradecer su atención y además decirles que haremos entrega de estas firmas a nuestro coordinador del grupo parlamentario Marco Cortés y se quedarán en resguardo pues del grupo todas las firmas que reunimos. No sé si algún diputado quiera comentar algo. Adelante, diputado Torreblanca. Muchas gracias. Nuestro coordinador en este momento no nos puede acompañar, pero todos los diputados del Grupo Parlamentario de Acción Nacional recibimos estas firmas, las ponemos a disposición del resto de los grupos parlamentarios y hacemos un llamado. Más de 35,000 firmas. Para dimensionar la cantidad de ciudadanos que firmaron esta iniciativa en tan solo 2 semanas, hay que dimensionar que ninguno de los independientes en todo el país ha podido obtener esa cifra al momento. ¿Por qué? Porque esto no es una ocurrencia de un partido, es una indignación ciudadana. Más de 7,000 millones de pesos se gasta al año el gobierno federal en promover una imagen vacía.
La gente está harta de camionetas, de celulares, seguros privados. Este es un tema de dignidad nacional, no es un tema del Partido de Acción Nacional únicamente o del PRD, es un tema de México. En este momento, esos más de 40,000 millones de pesos que se van a ahorrar al año van a servir a la reconstrucción. Pero el día de mañana, ese gasto eficiente y racional va a servir para una renovación moral de México y para un uso eficiente de los recursos, que el día de mañana nos permite inclusive plantear una menor carga fiscal, especialmente a la gente que menos tiene. Muchísimas gracias al presidente de Acción Nacional por llevar a cabo el timón de este barco, por llevar la voz de Acción Nacional y por encabezar la voz de miles de ciudadanos en la Ciudad de México. Pues agradezco muchísimo a los diputados federales que nos reciban, que nos hayan prestado el espacio y por supuesto mi profundo agradecimiento a los presidentes delegacionales por este gran esfuerzo, a nuestro secretario de Vinculación que estuvo encabezando también esta recolección de firmas a lo largo de esta semana. Muchas gracias y que tengan buena tarde. Si nos permite, presidente, tenemos preguntas de los reporteros. Tenemos una pregunta de Víctor Barrera de El Libertador. Sí, buenas tardes, de este lado, señor. Yo quisiera preguntarle, usted señala que son 60,000 millones de pesos lo que se gasta en publicidad, tan solo el gobierno federal. Ustedes dicen que se acabe con esto y que la alta burocracia también tenga una reducción de sus salarios. Para entender bien, ¿estos 60,000 millones de pesos se sumarían al Fonden? Esa sería una pregunta. La segunda pregunta, también en los estados, pues no cantan mal las rancheras, también los gobernadores tienen altos salarios, la burocracia de los estados también tienen altos salarios. Esto tendría que permear también en todos los estados, incluyendo a los del PAN. Y la tercera, solamente para saber si también ustedes estarán para que la categoría o lo que se da para la capitalidad en la Ciudad de México crezca aún más y también se aplicaría una parte de este dinero a la reconstrucción. A ver, los recortes y la responsabilidad administrativa tiene que ser para todos parejo. No va con dedicatoria para nadie, con dedicatoria política. Es para todos. O sea, la ciudadanía quiere gobiernos mucho más responsables, mucho más eficientes, que no utilicen sus recursos para pagar lujos. Y en ese sentido tendría que ser una medida que impere en todo el país. En este caso, la iniciativa que se planteó no es una iniciativa que esté presentando el PAN de las ciudades, es una iniciativa que ya presentó el Frente. Ahí vienen todos los detalles de la iniciativa. Lo único que nosotros planteamos es que miles de ciudadanos están respaldando esta iniciativa del Frente Ciudadano por México. Fueron más de 35,000 que en escasas semanas le dieron el apoyo a la iniciativa. Le damos las gracias aquí y la bienvenida pues a nuestro coordinador que nos recibe. Estábamos dando la reseña pues de este esfuerzo que hicimos recolectando más de 35,000 firmas en estas últimas semanas, donde los ciudadanos le dan el sí al recorte del gasto del gobierno federal y a la utilización de esos recursos para la reconstrucción en las zonas afectadas por los sismos. Es una iniciativa que los ciudadanos vieron con muy buenos ojos, independientemente de las simpatías partidistas. ¿Y cuánto le tocaría al DF? Y lo de la capitalidad también se partiría. Ahí están los detalles en la iniciativa. Nosotros solamente hacemos acto de solamente damos testimonio de la entrega de estas firmas y el llamado que sí hacemos al gobierno federal oportunamente es a que entregue los recursos al gobierno de la Ciudad de México, sumándonos al llamado que hizo ayer el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, porque a la fecha no se han destinado los recursos que se debieron haber ocupado ya en este proceso de reconstrucción en una de las zonas más afectadas del país, que es la Ciudad de México. Coordinador. Gracias. Primero, doy la bienvenida a nuestro jefe del Distrito Federal del Partido Acción Nacional, Mauricio Tabe. Igualmente a los amigos legisladores locales que te acompañan, miembros del Comité Directivo Regional, a los diputados federales que están aquí, presidentes de delegaciones del Distrito Federal.
Con mucho gusto recibimos estas 35,000 firmas y no hay mejor momento que en el marco de la discusión del paquete presupuestal. Precisamente hace unos minutos ya se ha instalado en comisión permanente la Comisión de Presupuesto, que estará en breve resolviendo la asignación de más de 5 billones de pesos de nuestro país. Una de las prioridades es la reconstrucción de las zonas afectadas por sismos y huracanes recientes, en donde lamentablemente muchos perdieron la vida y muchos más perdieron su patrimonio. Por eso, mi reconocimiento y mi felicitación a nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, de hoy con la fuerza de más de 35,000 ciudadanos, venir a pedir que los recursos del FONDEM se usen pronto y se usen bien. Es necesario que se flexibilicen para que no solamente atiendan a las zonas más necesitadas y más marginadas, sino también a muchos afectados que en este momento hubo, que no forman parte de ser beneficiarios de los recursos del FONDEM. Recientemente, presidente, recibimos al jefe de gobierno de la Ciudad de México. También nos hizo hincapié en la necesidad de flexibilizar estas reglas. Aquí queda claro que el Frente Ciudadano por México, que integra el PAN, el PRD y MC, camina de forma coordinada con causas que nos unen, causas comunes y siempre causas que benefician a la sociedad. Haremos pues lo que en nuestra cancha está, presentaremos estas firmas al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y a su vez al presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta, con la intención de que con esta exigencia social los fondos se amplíen, las reglas se flexibilicen y que los recursos lleguen a todos los que los necesitan. Enhorabuena por este esfuerzo compartido y nosotros haremos parte de él y nos sumamos a él. Entonces, jefe, bienvenido, aquí esta es tu casa también. Bienvenidos jefes delegacionales, diputados locales y diputados federales. Muchas gracias. Gracias. Gracias, coordinador. Tenemos la siguiente pregunta de Margarita Nicolás Cadena Raza. Sí, buenas tardes a las diputadas y a los diputados. En primera instancia, preguntarle a Mauricio sobre estas 35,000 firmas. Yo sé que es un gran esfuerzo que se ha hecho para recopilarlas y decía que ni los aspirantes independientes los han, pero ellos tienen más trabas todavía. Nada más preguntarles, y no es porque les quiera bajar el ánimo, pero hace unos meses Ivonne Ortega presentó 204,000 firmas para que se bajaran los precios de la luz y no pasó nada. ¿Esto qué tanto le ven ustedes como que sí pudiera proceder y pues que este dinero que están solicitando pues se canalizara a la reconstrucción de la Ciudad de México? Pero sabemos que pues que lo que no está, si estando en la ley no les hacen caso, esto no está en la ley, ¿qué van a hacer para meter presión hacia los diputados y también al gobierno? Y también, Marco, preguntar en este asunto de la urgencia que le harían o el llamado que le harían al gobierno federal, porque pues, ya sabemos que dice que el FONDEM no atiende la Ciudad de México porque no hay pobres. Entonces, ¿cómo le van a hacer para que este dinero realmente fluya y pues se dejen, pues así como quieran o no, pues estamos en tiempo electoral? Gracias. Muchas gracias, Margarita, por tu pregunta. Mira, lo que necesitamos en esta Cámara de Diputados con su actual integración es que quien tiene mayoría, que es el PRI con sus aliados, sean sensibles a estas exigencias sociales. En días recientes a ustedes les consta, tanto en la Comisión de Hacienda como en la Comisión de Presupuesto, se dictaminaron diversas iniciativas que pretendían reducir el IEPS a las gasolinas, entre ellas la de Ivonne Ortega. Y simple y sencillamente el PRI con sus aliados negaron la posibilidad de que pagáramos menos por cada litro de gasolina, sin hacer caso a cantidades de firmas ciudadanas que lo pedían. Acción Nacional también juntó más de 120,000 firmas que respaldaban nuestra iniciativa. Hoy lo que estamos buscando es que el gobierno escuche,
que los grupos parlamentarios que tienen la mayoría escuchen, que nos escuchan a nosotros legisladores, sus pares, pero que también escuchemos a nuestros representados, en este caso, ciudadanos de la Ciudad de México. Y es por ello que insistiremos de que sean tomadas en cuenta estas firmas y esta petición y esta iniciativa que Acción Nacional ha presentado. Gracias, diputado. La siguiente pregunta es de Alejandro Alfaro, de Ciudad TV. Hola, buenas tardes. Son dos preguntitas. La primera es si en caso de que esta iniciativa pues sea una realidad, ¿cómo sería el reparto de recursos? Si seguirían en la misma que el gobierno capitalino ha tenido de pasarlos de damnificados a deudores, ofreciendo créditos que muchos luego no pueden ni pagar. Y dos, para el diputado Marco Cortés, si en el caso del presupuesto nos menciona que la prioridad es la reconstrucción, pues ¿cómo se va a destinar estos recursos, ya que en el proyecto pues no hay una partida específica para este tema? ¿Cuál sería el mecanismo y el monto, si nos pudiera decir, por favor? La primera parte, contéstale tú. A ver, el llamado que nosotros aquí estamos haciendo, pues es que los diputados del PRI atiendan el reclamo de miles de ciudadanos y que se ha cristalizado ya en una propuesta, en una iniciativa presentada por el Frente Ciudadano para poder tener más recursos que se destinen a la reconstrucción y que estos recursos destinados a la reconstrucción se enfoquen en las zonas afectadas por los desastres naturales. En el caso de la Ciudad de México, obviamente la iniciativa no es exclusiva para la Ciudad de México. En el caso de la Ciudad de México, hemos palpado el reclamo pues, de miles de ciudadanos que no han sido atendidos debidamente por el gobierno. Una de las razones es que el gobierno federal no ha liberado los fondos para poder atender esta emergencia. Y es el reclamo y la exigencia que estamos haciendo. Uno, que se liberen los fondos que ya se tienen. Y dos, que se amplíen los fondos con el recorte al gasto del gobierno federal. La emergencia no se va a librar en un mes ni en 2 meses, porque es un proceso de reconstrucción que implica la restitución del patrimonio. Y esto va a implicar recursos del próximo año. Y por eso consideramos oportuno venir el día de hoy a decir que el gobierno federal se amarre el cinturón, se apriete el cinturón para poder destinar mucho más recursos para la reconstrucción. Y eso pasa por la responsabilidad del PRI y sus secuaces. Yo agregaría un tercero, que solicitamos desde el momento que pedíamos un Fondo Nacional para la Reconstrucción, y es la transparencia en el manejo de estos recursos. No solo los recursos públicos, hubo gran cantidad de recursos que llegaron a nuestro país por solidaridad de otras naciones, o bien por apoyo de mexicanos que hicieron diversos modelos de aportación. Y hasta el momento no hay claridad en el manejo de tantos recursos públicos. Respecto al Fondo Nacional para la Reconstrucción, ha sido una propuesta que en el propio Frente estamos impulsando. No hemos logrado ya un acuerdo concreto respecto al monto y a las reglas de operación, que para nosotros deben de ser muy flexibles, porque como muy bien ha dicho el jefe Tabe, la reconstrucción de las zonas afectadas no será en 2-3 meses, va a tomar tiempo, y por ello es que deben de tener reglas mucho más flexibles y que atiendan a estas características que hoy vivimos de una emergencia en donde las reglas actuales no funcionan. Los recursos del Fonden son, entre otras cosas, para comprar palas. Pues ya para este momento las palas no son necesarias, fueron necesarias en su momento. Lo que requerimos es flexibilidad y transparencia y el uso de los recursos públicos. Los recursos públicos son para usarse cuando se requieren, no para guardarse y obstaculizar este uso cuando es tan necesario.
La siguiente pregunta es de Claudia Salazar, del periódico Reforma. Sí, buenas tardes. Preguntarle a Marco si nos puedes precisar en qué está la negociación ahorita, porque pues hablan de que ya quieren sacar el dictamen, pero todavía no hay el acuerdo con la oposición, entonces no sé qué es lo que quiera sacar el PRI si ustedes no están de acuerdo. Entonces, si puedes precisar, ¿ya hay el acuerdo de un fondo de reconstrucción o solamente estamos hablando del Fonden? Seguimos hablando del Fonden, que es ahí donde todo se quiere concentrar, o si ya lograron crear ese fondo de reconstrucción, pero falta esto que dices de las reglas y ser más flexibles. Y preguntarte también en las reasignaciones que se van a hacer, si ya tienen un acuerdo, porque estaban los 32 millones que se lograron de adicionales de ley de ingresos, pero si hay todavía posibilidad de lograr algún monto más para redistribuir el recurso en todo lo demás que falta, aparte de reconstrucción, carreteras, educación, salud, todo lo que suele pasar cada año para tapar los hoyos que quedaron de la propuesta del Ejecutivo. Y preguntarte si está el riesgo de que haya una votación mayoritaria del PRI sin la oposición en el Pleno, precisamente porque no hay estos acuerdos. Muchas gracias, Claudia. Reitero, hemos pedido que se cree un Fondo Nacional para la reconstrucción de las zonas afectadas por sismos y huracanes, que flexibilice sus reglas para que atienda a los diversos sectores de la población. Sin duda los más marginados, los más necesitados, pero también hay zonas que fueron afectadas y que no están consideradas en este momento con las reglas de operación. Por eso deben de flexibilizarse. No se han logrado acuerdos respecto de montos ni modelo. Esperamos que en breve se tenga. Y respecto del proceso de la discusión presupuestal, en este momento, como coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, he venido hablando con los gobernadores. Hoy tenemos 12 gobernadores y también hemos hablado con los gobernadores del Frente Ciudadano. En total somos 16, 15 gobernadores y un jefe de gobierno, un jefe de la Ciudad de México. Por lo tanto, estamos gobernando a la mitad de nuestro país. Y el presupuesto federal es para todos los ciudadanos, sin distingos de partidos. Por eso queremos un trato justo, equitativo, que represente realmente y atienda las necesidades de estos estados. En ello estamos, van a ser días complejos y nosotros, como ustedes muy bien saben, tenemos hasta el 15 de noviembre para aprobar el presupuesto de egresos de la Federación. Si antes existen condiciones generales, estaremos listos para aprobarlo y obviamente lo constatarán ya en el proceso de la discusión, pues tendremos muchas reservas en los asuntos que hemos visto que el gobierno federal simplemente no escuchó. Para nosotros es prioridad que el sector salud cuente con los recursos necesarios para abastecimiento médico, para equipamiento. Para nosotros es prioritario que se resuelva el reto que tienen miles de trabajadores del sector salud que hoy no tienen una plaza y que la están esperando por años. Para nosotros es muy importante atender el reto educativo, que no se le quiten recursos a la seguridad, que se le apueste a la prevención del delito, que se reduzcan los gastos de la Oficina de la Presidencia de la República, gastos superfluos, gastos de publicidad gubernamental. Hay mucho que recortar y hay mucho que cuidar en esta discusión presupuestal. La siguiente pregunta, diputado, es a Adrián Hernández, de 724. ¿Qué tal? Buenas tardes. A mí me gustaría insistir en la pregunta de mi compañero Alfaro. Hay mucha queja por parte de los damnificados de que se insiste en la política del crédito para una vivienda y que muchas de ellas ya las pagaron y otras de ellas se quedaron los damnificados sin trabajo o en su caso pues sin vivienda, las dos cosas no tienen. Entonces, ¿qué medidas van a tomar? Ese tipo de créditos sin duda pues van a afectar no solo a su economía, ¿no?, sino va a tardar muchísimos años. Me gustaría que si ustedes tienen alguna propuesta en este sentido, que los damnificados puedan realmente tener su vivienda sin endeudarse más de lo que ya están.
Bueno, a reserva de que el grupo parlamentario del PAN en la Asamblea Legislativa presentará una propuesta complementando la iniciativa presentada por el jefe de gobierno para la reconstrucción, sí decir que se requieren los recursos para apoyar pues la restitución de este patrimonio, y tiene que ser brindando todas las facilidades, no poniéndole más grilletes y más obstáculos a la gente. Si la gente no tiene trabajo, no tiene patrimonio y le endilgas una deuda, pues lo único que le estás cargando es un problema y no le estás dando un apoyo. Pero se requieren esos recursos que el gobierno federal no ha destinado, y por eso insistimos en el llamado que ha hecho el jefe de gobierno y en sumarnos a ese llamado, porque no se trata de gobiernos, no se trata de partidos, sino de miles de personas que están padeciendo después del sismo el haber perdido todo su patrimonio y que no tienen a dónde ir. Bien, la última pregunta es de Suset Alcántara, de El Universal. Hola, buenas tardes. Preguntarle, ayer algunos alcaldes se quejaban de que no están siendo atendidos, es para Marco, que no están siendo atendidos por los diputados y solamente se están concentrando en los gobernadores, y los alcaldes decían esto, sentirse molestos porque los diputados, bueno, efectivamente no están atendiendo sus peticiones, simplemente se están dedicando a los gobernadores, aun cuando son parte de sus gobiernos y del Frente Ciudadano por México. Y la otra es comentarte, hace unos momentos algunos ciudadanos de la capital se quejaban de que en las delegaciones, incluida Benito Juárez, que está dirigida por un panista, no están siendo atendidos y se quejan precisamente de eso y de que el exdelegado Jorge Romero, que ahora es el coordinador en la Asamblea, pues fue el responsable de otorgar en algunos casos el derecho de piso, el piso pues para la construcción. Yo quisiera ver en el partido como tan capitalino, ¿qué están haciendo con esos ciudadanos que están siendo representados por un gobierno panista y que tiene que ver con el tema de la reconstrucción, pero digamos que no se sienten atendidos por un gobierno panista? ¿Qué es lo que están haciendo ahí? Si Romero ha intervenido, ha buscado a los constructores, ¿qué es lo que está pasando en ese tema? Bueno, mira, a mí me consta el trabajo que ha hecho el jefe delegacional Cristian von Roerich. Desde el primer día de la emergencia acudieron miles de voluntarios y la delegación de inmediato puso todo su esfuerzo y sus capacidades para poder atender la emergencia. Lo primero que sucedió, que no hay un equipo de la delegación para atender una situación así, porque es una emergencia, es una contingencia. No puedes tener a la gente paralizada esperando a ver cuándo sucede un desastre natural. Lo primero es que el gobierno delegacional se dedicó a supervisar los edificios de las zonas colapsadas. De inmediato entró la Marina y el Ejército, y la delegación se ocupó de atender a las miles de demandas y llamadas ciudadanas para verificar la seguridad estructural de los edificios. Miles. Son algunas decenas los edificios que están en riesgo y que fueron colapsados. Pero son miles de llamadas de ciudadanos que quieren que verifiquen su edificio. Y tuvo que multiplicar sus capacidades con el apoyo de arquitectos, ingenieros, para poder responder a esto. A eso se han abocado. Los recursos de la reconstrucción no se han podido aplicar porque el gobierno federal no los ha querido liberar, hay que decirlo así. Si hoy no se puede atender en las delegaciones de la ciudad, es por la negligencia y todas las trabas burocráticas que le han puesto al ejercicio de esos recursos para la emergencia. Entonces, no se puede ayudar nada más de saliva. Tenemos que ayudar con los recursos de la emergencia y es el llamado que le estamos haciendo precisamente al gobierno federal, que se haga y que se destinen estos recursos, porque hay miles de familias en Benito Juárez que están reclamando el apoyo del gobierno. Y estamos de acuerdo, esas miles de familias deberían reclamarle al gobierno federal por su falta de sensibilidad y su excesivo burocratismo y negligencia. Y segundo, han habido muchas acusaciones y rumores. De inmediato revisamos toda la situación de las denuncias. Y lo que sí es un hecho es que en ningún momento
hubo obra pública construida por el gobierno que pusiera en riesgo la vida de las personas. Segundo, fueron obras privadas, fueron obras que los DROs acreditaron que son terceros, que son particulares autorizados por SEDUBI. Es decir, la seguridad estructural de una edificación la otorga un DRO que autoriza SEDUBI. Si los DROs actuaron indebidamente, la responsabilidad es de SEDUBI. Lo único que tiene que hacer la delegación, que sí es altísima la responsabilidad, es dar los permisos de ocupación una vez que se cumplen con todos los trámites y que el TRO pues entrega todos los documentos. Y tiene que actuar de buena fe. La delegación no tiene por qué examinar con pruebas periciales el trabajo del DRO. Y en ese sentido, también ha habido acusaciones sobre edificios que, de verdad, con mucha pena, pues se colapsaron y hubo pérdidas humanas que se construyeron 2 décadas antes, incluso de que hubiera la primera elección de jefe delegacional. Es decir, edificios que se construyeron en los años 70, algunos en los años 80, y esa responsabilidad la hacen porque hubo una certificación de un DRO en 2014, cuando justamente el jefe delegacional era Jorge Romero. Y en esa certificación, pues estaba perfectamente claro que había daños, pero no eran estructurales. Fue 2014. Después ocurrieron otros sismos. Y hubo un sismo de altísima intensidad, que fue el 7 de septiembre, y finalmente terminó por colapsarse este edificio el 19 de septiembre, y me refiero al de Repsamen, no a la escuela Repsamen, sino al de Enrique Repsamen, que ha generado mucha grilla y que se ha utilizado como un objeto de linchamiento. Y lo dejo muy claro para dejar despejadas todas las dudas. Hemos revisado muy cuidadosamente lo que ha sucedido y dónde está la responsabilidad. Y tan lo decimos con esa contundencia que el jefe delegacional, Christian von Roerich, presentó las denuncias penales contra los constructores, tanto del edificio de Zapata como de Bretaña. Entonces, pues ya dejemos de hacer grilla y mejor atendamos a los argumentos. Y con todo el respeto, lo que digo es, hay plena claridad de lo que se hicieron en las 2 administraciones, y donde hay responsabilidad de un privado, la delegación ha actuado con plena contundencia para denunciarlo y para que haya responsables, sin complicidades y perfectamente respetando la ley y la seguridad de las personas. Para concluir, simplemente decir que sí, estamos recibiendo a todos aquellos gobernadores y alcaldes que nos visitan. De hecho, en este momento tengo en espera a varios presidentes municipales de Zacatecas. Estuvo recientemente Yoli Tellería de Pachuca, más tarde tengo a Gustavo de Mexicali, a tantos como han pedido cita, porque esa es nuestra responsabilidad. Muchas gracias por sus preguntas. La última pregunta de Margarita Nicolás, perdón, coordinador. Marco, preguntarte sobre esto, lo que decías de todo el apoyo que llegó del extranjero. Aquí el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, había dicho que sí, que habían llegado estos recursos, pero habían llegado a diversas instancias, no todo lo tenía concentrado el gobierno. ¿Qué hay que hacer para que esta cuenta se concentre en una sola y pedirle, por ejemplo, pedirle a la Cruz Roja, a instituciones que casi son privadas también, para que rindan cuenta de este dinero? Porque finalmente pues se hablaba que casi era $1 billón los que estaban ahí, que no se sabía dónde estaban. Y en otro tema muy diferente te quiero preguntar sobre este estudio que da a conocer la Universidad de Texas en torno a la permeación que ha hecho el narcotráfico en todos los niveles de gobiernos, y bueno, pues ahí nos escapan los gobernadores y señalan concretamente a los Moreira y a Duarte en Veracruz. Gracias. Primera parte de tu pregunta, Margarita, transparencia en el uso de los recursos. Lo hemos dicho con absoluta claridad. Un fondo nacional para la reconstrucción integrado por todas las aportaciones públicas y privadas y que se maneje con absoluta transparencia. Segundo, una razón más para que el Tribunal Federal Electoral valide
lo que el Instituto Nacional Electoral ha dicho. Riquelme, el lacayo de Moreira, superó los gastos establecidos en la campaña por un 9%. La elección debe ser anulada. Hay que decirlo con claridad, esto es una preocupación, Margarita. El Tribunal Federal Electoral cambió los criterios de fiscalización de prorrateo de gastos. Por eso en el primer momento ordenó al INE un nuevo cálculo. Nosotros, con absoluto respeto, le pedimos al Tribunal Federal Electoral que con los elementos y el análisis reiterado del caso de Coahuila, confirme la nulidad. Este hecho que vincula a los Zetas con los Moreira, con Duarte, es un elemento más para decir que el régimen priista de estos estados debe terminar. Los Moreira deben estar en la cárcel, como hoy Duarte está, pero para que esto sea posible, debe irse el PRI de Coahuila, y por eso le pedimos absoluto profesionalismo e independencia y responsabilidad al Tribunal Federal Electoral, y ahora sí confirme la nulidad de la elección por exceso de gastos de campaña. Como lo marca la Constitución, más del 5% ya lleva a nulidad. Y no vean el cómo superarlo o no vean el cómo ayudar, sino más bien el cómo cumplir la ley y lo establecido precisamente en estos criterios ya de revisión, de fiscalización, que de forma reiterada confirma el rebase de topes de campaña. Bueno, mis amigos, me van a hacer la entrega de firmas en este momento, simbólicamente. Tienen aquí algunas cajas, bueno, ya le entregamos aquí las firmas, ándenles. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. Síguelo.